Hola Trinidad Domínguez, buenos días. Don Galleto, hola, buenos días desde California. Trinidad Domínguez desde México. Jenny Rodríguez, hola, buenas noches desde Rochester, Nueva York. Brenda Lee, hola, buenas. Brenda, ¿qué tal? Mónica Guerrero, buenas noches desde Querétaro, México. Edelmira, buenas noches desde Oregón. Hola Jenny, vivo en Búfalo. Ah, mira. Luna Azul, saludos desde México. Fabiola Uribe, hola, buenas noches desde Chile. Cindy Víquez, hola, buenas noches desde Costa Rica. Hoy la verdad que parece que vamos a estar muchísima gente porque llevamos un minuto y ya tenemos prácticamente 40 personas conectadas. Acabamos de empezar ahora mismo. Aquí en España ahora mismo son las 6:01 de la madrugada, de la mañana. Yo hablo desde Gijón, en Asturias. Es el norte de España, junto al mar Cantábrico. Es un lugar que es parecido al sur de Chile o de Argentina, porque es una zona bastante lluviosa, muy verde. Ya somos 51 personas. Iliana Amarillo Yusa desde Argentina. Iliana. Janet Guerrero, hola desde Chile. Perspectiva Psicológica, buenos días desde Perú. Katia García, buen día, saludos desde El Salvador. ¿Por qué el narcisista prefiere mi odio? Bueno, las preguntas las vamos a ir respondiendo después, pero podéis ir haciéndolas ya si lo deseáis. Vamos a hacer una exposición de un tema muy interesante, que son 6 razones contundentes por las que no debes estar con un narcisista. Pero bueno, vamos a esperar un poquitín a que las personas se vayan incorporando. Ahora mismo ya estamos con 40 y tantas personas. Vamos a dejar que se vayan entrando en el chat. Fabiola Uribe dice: yo activo la alarma para no perderme la conexión. Me parece muy bien. Perspectiva Psicológica, se disfruta mucho en sus directos. Muchas gracias. Bueno, ya estamos casi 50 personas. Vamos a esperar hasta las 6:05, si os parece bien. Vamos saludando y conversando. Ya hemos comenzado el año 2003. Espero que todos tengáis grandes proyectos para este año. Es muy importante tener proyectos porque es la forma de tener un objetivo, tener metas y poder ir desarrollando los planes. Aunque después parte de ellos no se cumplan, pero bueno, con eso también hay que contar, ¿no? Con que hay una parte que no vamos a ser capaces de realizar, pero el hecho de ponerse en marcha y fijarse esas metas es muy importante para que se vayan desarrollando. Dice un refrán que si quieres llegar a la luna tienes que apuntar a las estrellas, y eso es cierto. Todos tenemos que ponernos unos objetivos claros, definidos, aunque sean un poco más grandes de los que podemos alcanzar, ¿no? Edelmira García, yo también quiero el libro autografiado, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, para comprar el libro autografiado hay que dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com, todo con minúsculas y todo junto, seguido, antoniodevicente24@gmail.com. Ahí nos dejáis la dirección a la que queréis que os lo enviemos y os facilitamos la forma de hacer el pago. Normalmente es a través de PayPal. PayPal es un sistema muy sencillo, que no tenéis más que entrar en la plataforma de PayPal, decir quiero hacer un pago, ponéis ese correo que os estamos dando y decís que queréis pagar $10 por el libro que queréis comprar y ya está. Nos mandáis el correo, el pago se hace con tarjeta de crédito, o sea, no hay absolutamente ningún problema. Os enseño el libro. Este es el libro que hemos publicado en el mes de diciembre. Es Contacto Cero, el camino hacia la libertad, el camino a la libertad. En él tratamos pues todos los aspectos relativos al contacto cero,
a las reacciones que tiene el narcisista cuando se lo aplicas, a cuáles son los condicionantes que tienes, en qué circunstancias se debe aplicar, en cuáles no. Bueno, todo lo relativo. Es un librito, no es muy extenso, son unas 60 y algo páginas, porque es muy concreto, muy práctico y es para aplicar directamente. Hemos evitado rellenar páginas con textos, sino simplemente hemos puesto las cosas verdaderamente importantes. Es fácil de conseguir, se puede comprar en Amazon por el mismo precio de 10 euros o 10 dólares. También lo hay en formato ebook, que tiene un precio de 4,99 y lo podéis adquirir a través de Amazon simplemente escribiendo en el buscador Antonio de Vicente y ya os lleva a la página donde se vende el libro. Las personas que lo quieran autografiado, como os digo, tenéis que dirigiros a antoniode24@gmail.com y lo enviamos a cualquier punto del mundo, de México, Argentina, cualquier país, Estados Unidos, sin ningún gasto de envío. O sea, pagáis los 10 dólares o los 10 euros y os lo enviamos, no hay ningún problema. Así que ya sabéis. Contacto Cero, El camino a la libertad, es el último libro que hemos publicado, que ha sido en el mes de diciembre. Estamos preparando, calculamos que en una semana o por ahí ya podremos tener, o 2 semanas podremos tener un nuevo libro que va a ser cómo aplicar la piedra gris, que ya está casi terminado y que también podréis disfrutar de él. Así que os animo a que lo tengáis y a que lo utilicéis. Bueno, ya estamos más de 70 personas, así que vamos a ir comenzando. Ya veo que hay algunas preguntas. Bueno, Mari Carmen, buenos días desde Castellón. Primera vez que le escucho en directo y no en diferido. Bueno, pues bienvenida a este chat. Ya llevamos unas cuantas semanas haciendo estas reuniones, estas conversaciones. Jonathan Damien también desde Argentina. Fabiola Uribe pregunta, ¿envían a Chile? Enviamos a cualquier país del mundo el libro, no hay ningún problema. Podéis entrar ahí en antoniodevicente24@gmail.com y os lo enviamos a cualquier sitio. Jonathan Damian, ¿cómo hago si la madre de mi hijo es narcisista? Bueno, ahí vamos a ir hablando. Rocío Álvarez, buenas noches desde México. Ya sabéis, para los que os incorporáis nuevos a este chat, a esta conversación, que primero yo os pongo un tema general. Hoy vamos a tratar de 6 razones por las que no debes estar con un narcisista. Bueno, seguramente la mayoría de vosotros podíais decir no 6, sino 60 razones, pero bueno, yo voy a tratar 6 en concreto que nos pueden servir para que surjan preguntas y después cada uno podéis hacer aquellas preguntas que deseéis. Podéis participar entre vosotros también en el chat, contestar a personas que participen. Este es un chat completamente abierto, lo único que se pide es el respeto por los demás y el respeto por el orden del chat, ¿no? Que no se repita la misma pregunta muchas veces y bueno, si al final algunas preguntas quedan sin contestar porque no nos dé tiempo, mañana estaremos de nuevo aquí a las 6 de la mañana, o sea que no hay ningún problema y cualquier persona puede entrar. Es un foro abierto, libre de conversación. Bueno, vamos a comenzar ya, si os parece bien. Después hacemos una revisión, termino de saludar a todas las personas para que nadie quede sin saludar y ya vamos contestando a las preguntas. Ahora vamos a pasar a este tema que habíamos preparado para hoy, que eran 6 razones importantes por las que no debes continuar con un narcisista. Como sabéis, yo tengo aquí mi café. Así que vamos allá, vamos a comenzar. Sabéis las características generales del narcisista, que es una persona que se cree superior a los demás, que no tiene ninguna empatía, que es una persona que le gusta humillar a otras personas, que le gusta controlar siempre a los demás, que le gusta limitar la libertad de las personas que tiene cerca de sí. Bueno, todo eso ya serían muchas razones para no estar con un narcisista, a pesar de que cuando lo conocemos aparece como una persona encantadora, después resulta que es una persona falsa, es una persona prácticamente sin autoestima, con una enorme cantidad de complejos, complejo de inferioridad, y todo eso hace que sea un personaje con el que sea realmente muy complicado vivir una vez que uno ya va descubriendo cómo es esta personalidad, ¿no? Pero bueno, hoy he seleccionado 6 características que vosotros después podréis decir muchas más. La primera es que el narcisista nunca se fía ni confía en los demás.
Es muy difícil tener una relación con alguien que parte de la desconfianza, que parte de no creer en lo que dicen las otras personas. Cuando uno establece una relación íntima, lo que busca es una relación de confianza, de que cuando uno expresa sus pensamientos, expresa sus secretos, el otro también lo respete y también haga lo mismo, actúe de la misma manera. Pero una de las características del narcisista es que el narcisista nunca se abre su interior, nunca muestra esa parte interna que tiene. Cuando parece que cuenta algo, cuando parece que se abre, realmente es falso. Lo que está es tratando de dar una imagen creada artificialmente por él, en donde en ningún momento muestra ninguna debilidad suya, sino que lo que muestra son manifestaciones de superioridad, rasgos de que está por encima, de que nadie se puede comparar con él, y sin embargo le exige a las otras personas que confíen en él, que se abran y que le manifiesten todos los secretos. De hecho, cuando el narcisista en la fase de bombeo amoroso, cuando conoce a una persona, una de las características típicas es que constantemente le hace preguntas, constantemente le pide que se abra, constantemente trata de ir dándole confianza para que esa persona vaya abriendo su interior y le vaya contando todos sus secretos que después él va a utilizar en contra de esa persona. Como sabe muy bien el daño que puede causar el revelar los secretos de uno, él personalmente nunca confía en nadie y nunca revela sus propios secretos. En segundo lugar, que el narcisista siempre busca algo a cambio. El narcisista no es una persona que se entregue a los demás así sin más, sino que siempre tiene una relación interesada con las otras personas. Bien sea busca el control, bien sea que busca dominar, busca utilizar esas personas para que le abran puertas, para que le faciliten el camino, ya sea en una empresa en donde trata de vincularse con determinadas personas porque le pueden ayudar a ascender, le pueden ayudar a ser jefe de equipo, le pueden apoyar a veces en el trabajo para beneficiarse de la labor que realizan los otros compañeros o las otras personas. Él siempre busca aprovecharse de todo en las relaciones y tratar de sacar siempre beneficio de todas las circunstancias en las que está. Mientras que una persona, en la mayoría de las ocasiones, cuando se encuentra en una relación de amistad, de cariño, suelen ser altruistas, suelen dar sin esperar a recibir. Tú cuando tienes una persona a la que quieres, a la que aprecias, pues no te importa hacer un sacrificio por él, no te importa hacer un esfuerzo, un halago, un cariño, un regalo en un momento determinado, ayudarlo a hacer determinadas cosas, sin mayor interés, sin ninguna finalidad de obtener nada a cambio. Sin embargo, el narcisista siempre quiere algo a cambio. Incluso cuando parece que lo hace de forma desinteresada, siempre existe una segunda intención por detrás. Por eso siempre insisto en que debéis anotar todas las cosas, porque cuando los hechos ocurren en el tiempo, muchas veces la mente distorsiona la realidad. Uno recuerda aquel regalo que te hizo, aquella vez que te ayudó desinteresadamente, pero es porque es un recuerdo distorsionado. Cuando todo eso lo escribes, te das cuenta de que hizo esas acciones justo en momentos en que a él le interesaba porque podía obtener alguna cosa. Eso solo se da uno cuenta cuando lo escribe, cuando lo va reflejando en el momento en que ocurren las cosas, uno lo va escribiendo y después se va dando cuenta de la secuencia en la que ocurren esos gestos altruistas, esas buenas voluntades, buenas intenciones del narcisista, porque uno se da cuenta de que después viene exigiendo algo, viene pidiendo algo, viene diciendo yo hice esto por ti, ahora tú tienes que hacer esto por mí, ¿no? O sea que el narcisista al final siempre es una persona muy interesada que siempre busca algo a cambio. Podría decirse eso de ¿por qué me quieres, Andrés? Por el interés. En tercer lugar, son expertos en buscar los puntos débiles de las personas. El narcisista, desde que conoce a una persona, empieza a hacer una investigación, empieza a analizar esa persona, empieza, como comentaba antes, a darle confianza para que esa persona poco a poco se vaya abriendo y vaya descubriendo sus secretos. Eso lo hacen en todos los ámbitos, lo hacen en el trabajo, lo hacen en la familia, lo hacen con sus amigos, en sus grupos sociales. El narcisista siempre, como quiere tener el control sobre todo, siempre trata de buscar los resortes, que en la mayoría de los casos son los puntos débiles de las personas donde él sabe que puede presionar y conseguir aquello que quiere. Cuando llega el momento en que quiere exigir algo
a una persona, lo que hace es recordar toda esa información que esa persona le facilitó, todos esos puntos débiles, todos esos secretos que le contó, y amenazarle pues desde con contarlos, hacerlo público, de mil maneras puede manipular una vez que tiene la información y que sabe que puede obtener ventajas con esa información que tiene. En cuarto lugar, el comportamiento del narcisista siempre es abusivo. Aunque al principio el narcisista venga en la fase de bombardeo amoroso, el narcisista venga dando una imagen de una persona de muy buena calidad, de una persona cariñosa, de una persona voluntariosa, de una persona de confianza, en realidad todo eso siempre tiene la finalidad de terminar abusando de la persona. Siempre el objetivo que pretende el narcisista es poco a poco ir aislando a esa persona, poco a poco ir descubriendo sus secretos, poco a poco ir minando su autoestima, para al final tener control sobre esa persona. Hemos hablado muchas veces sobre el combustible negativo. El combustible negativo es ese que obtienen cuando humillan a las personas, cuando las degradan, cuando están por encima de ellas, cuando las pisotean, que es diferente del combustible positivo, que el combustible positivo es ese que reciben del halago de las personas de fuera, cuando el narcisista tiene muy buena cara en vistas a las personas con las que no tiene una relación íntima. Siempre hablan del narcisista como que es una persona muy honrada, como que es una persona muy respetable, como que es una persona muy educada. Eso para ellos es un combustible positivo, que esos halagos que le hacen, ¿no?, en el trabajo, en la sociedad, pero al interior de la familia o al interior del trabajo con sus compañeros más cercanos, ahí es donde trata de obtener el combustible o el suministro que él más aprecia, que es el negativo. Eso lo obtiene humillando, lo obtiene vejando, lo obtiene cuando él siente que controla la vida de las otras personas. En quinto lugar, para el narcisista solo cuenta esa persona a la que quiere explotar. El narcisista, para todos los demás, no son más que elementos que puede utilizar para poder humillar o poder sacar el combustible máximo de esas personas. Se centra en determinados sujetos, bien sea su pareja, bien sean sus hijos, bien sea un determinado compañero de trabajo, y se concentra en esas personas. Por eso a todos los demás les da una cara maravillosa, parece una persona que nunca hubiera roto un plato, parece que es la persona más simpática del mundo, pero sin embargo para las personas a las que él elige para explotar, se centra en ellas y las explota al máximo, las humilla y les saca todo el jugo posible para obtener ese combustible. Por eso siempre cuando la víctima, una vez que trata de romper esa relación y sale al exterior, sale a la sociedad y cuenta las cosas que le han ocurrido con el narcisista, la mayoría de las veces no le creen, porque tienen una imagen tan irreal del narcisista que son incapaces de creer a la víctima lo que les está contando. Es lo que hemos hablado en tantas ocasiones, que es la disonancia cognitiva. Uno se crea una imagen del narcisista, la sociedad se crea una imagen del narcisista, de una persona tan perfecta, tan buena, tan trabajadora, que cuando la víctima le cuenta lo que ha ocurrido, simplemente no le creen. Incluso, en muchas ocasiones, la propia familia de la víctima se pone de parte del narcisista y en contra de la víctima porque no creen que eso sea cierto, por la imagen que el narcisista ha ido creando, ¿no? Y en sexto lugar, el narcisista siempre busca una cosa diferente de lo que nosotros pensamos. Cuando uno conoce al narcisista, uno piensa que el narcisista lo que busca es crear una buena relación, lo que busca es tener una buena pareja, lo que busca es el cariño, el amor, y nunca es así. El narcisista siempre lo que busca es el control, lo que busca es el poder, lo que busca es obtener ese combustible negativo, y eso lo consigue con la humillación. Por eso a veces las personas, las víctimas que se encuentran en una relación, viven en la creencia de que en el fondo el narcisista o la narcisista les ama. Viven creyendo que todas esas cosas que ocurren no son más que circunstancias que vienen dadas por la presión social, que vienen dadas por el estrés, por el trabajo, por los problemas económicos. Creen que el narcisista reacciona de esa manera porque está con mucha tensión, o incluso porque en un momento determinado
determinado su carácter se manifiesta de esa manera, pero lo que no se dan cuenta es de que no es así, de que el narcisista nunca los ha amado, que el narcisista nunca se ha preocupado por su bienestar, que el narcisista nunca se ha preocupado por crear una relación de afecto normal como la que puede tener cualquier otra persona. Para el narcisista, el único interés real es controlar y dominar a las personas y no tiene ningún otro interés. Bueno, estas son 6 de las razones que yo he elegido por las que no se debe continuar una relación con un narcisista. Ya os decía que estoy seguro que vosotros podréis poner aquí en el foro 100 razones más sobre por qué no se debe estar con un narcisista. Me gustaría que todo eso ayudara a esas personas que aún están ciegas, que aún creen en el amor del narcisista, que aún creen que pueden salvar la situación, que aún creen que quedándose dentro de la relación pueden cambiar algo, que se dieran cuenta de que no se puede cambiar nada, de que el narcisista no cambia, de que va a seguir así para siempre y de que si se quedan dentro de esa relación con un narcisista se están condenando de por vida, que la única solución que existe con un narcisista es marcharse. Para marcharse hay que aplicar el contacto cero. Tenéis mi libro, como os he comentado, sobre cómo aplicar el contacto cero, y en los casos en los que momentáneamente uno deba mantener esa relación con el narcisista, bien sea porque existen hijos, bien sea porque sea un vecino y uno no quiera dejar su vivienda, porque sea un compañero de trabajo y uno no quiera dejar el puesto de trabajo, entonces puede recurrir a la técnica de la piedra gris, que ya os he comentado que voy a publicar un libro ahora en enero sobre este asunto, pero no hay ninguna alternativa, no hay ninguna salida, la relación con el narcisista no es posible. Entonces uno tiene que buscar una salida por donde sea para terminar con esta relación. Así que ahora ya vamos a pasar a la tertulia, a la conversación. Como siempre, ya estamos prácticamente en 100 personas, la verdad es que hoy hay muchísima gente conectada desde el principio. Vamos a empezar, como siempre, saludando por el principio, donde lo habíamos dejado antes, y vamos a ir contestando a las preguntas. Ya sabéis que podéis preguntar sobre el tema que hemos tratado o sobre cualquier otra cosa. No hay ningún problema. Yo voy a ir respondiendo a todas las preguntas que haya y también cualquier persona puede dar su opinión, contar su experiencia. Siempre os digo que son tan importantes las experiencias malas, las experiencias de situaciones difíciles, como también las experiencias positivas, esas personas que ya han conseguido superar al narcisista, que ya han conseguido alejarse de él y que nos lo cuentan aquí, cómo lo hicieron, cómo lo lograron y cómo se sienten ahora, porque eso le da ánimo a las personas que se encuentran en situaciones difíciles, ¿no? Y que a veces no ven salida a esas situaciones, que sepan que sí se puede salir, que sí uno puede rehacer su vida, aunque uno lo vea todo negro y crea que no tiene futuro, que nunca más va a volver a recuperar su alegría, que sí es posible. Así que bueno, vamos adelante. Bueno, Edelmira García me decía que quería el libro autografiado. Lo repito de nuevo, quien quiera el libro autografiado con una dedicatoria puede dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com, todo seguido en minúsculas. El precio es de $10 o 10 euros. No se pagan gastos de envío, lo enviamos totalmente gratis y lo enviamos a cualquier lugar del mundo. Silvia Calvo, buenos días, amor, saludos. Joelka, yo tengo mis es muy importante, siempre se me han cumplido, yo tengo mis objetivos, supongo, mis tareas, y más de alguna sigue para el otro año, efectivamente, Joelka. Isabel Ángela Domínguez, buenos días desde Cádiz, Chiclana de la Frontera. Hola Cádiz, buenos días. Mabel C, buenas noches para todos desde Argentina. Fabiola Uribe, envían a Chile, sí, ya habíamos contestado. Jonathan Damián, yo también desde Argentina. Yaselín Rajim, hola, ¿qué tal? Mari Carmen, buenos días desde Castellón, primera vez que escucho en directo y no en diferido. Don Galleto, ¿por qué siento tanto odio y coraje por mi esposa, mi ex esposa de 15 años, sabiendo yo que ella es una narcisista? Bueno, pues sientes odio y coraje porque no has sido capaz de desenganchar, porque sigues manteniendo esa
ese recuerdo del daño que te hizo, es muy importante que inicies un proceso de duelo, un proceso de terminar con esa relación, de terminar con eso, te has quedado enganchado en el odio y eso te está haciendo sufrir. Realmente lo que uno tiene que hacer cuando se aleja del narcisista es olvidarse del narcisista. Cuando hablamos del contacto cero explicamos que uno ha de romper no solo físicamente sino también mentalmente con el narcisista. Para eso existen un montón de técnicas. En el segundo canal que tenemos, Antonio de Vicente Plus, hablamos de todas estas técnicas, de cómo reiniciar la vida, cómo recuperar la frescura mental, cómo olvidar las cosas pasadas, pero de todas formas lo que hay es que cambiar el foco, hay que quitar el foco de esa persona narcisista y centrarlo en nuestras expectativas futuras, crear unas nuevas relaciones sociales, centrarnos en el trabajo, crear aficiones, hobbies, ocuparnos de nosotros mismos. Cuando uno se centra en uno mismo, normalmente olvida un poco todas las otras personas, todas las otras experiencias, centrarse en disfrutar de la vida, en disfrutar de esas cosas nuevas que se van descubriendo, que se van presentando, y en la medida en que uno se vaya centrando en sí mismo y en su futuro, se va olvidando de su pasado. Y esa es la receta fundamental. Hay que concentrarse en el futuro. También os anuncio, ya lo había comentado el otro día, que estamos preparando un grupo de personas para hacer un programa de desarrollo personal. ¿Se ha apagado la cámara? Bueno, ya está, ya sabéis que la cámara cada 30 minutos aproximadamente se apaga y por el sistema que tiene de protección del calor, ¿no? Bueno, os comentaba que estamos creando una especie de cursillo de desarrollo personal que os anunciaré en detalle cómo va a ser. En principio vamos a comenzar seguramente solo con 5 personas y más adelante, si vemos que la cosa va funcionando en el sentido de que yo tenga tiempo para ir llevándolo a cabo, pues seguiremos adelante. Por eso ya los que podáis estar interesados en hacer una experiencia de este tipo, pues que lo vayáis pensando. Yo creo que como a mediados de enero ya os comunicaré más o menos cómo va a ser el programa, cómo va a ser la forma de trabajo y todo eso, y en principio comenzaríamos solamente con 5 personas. Es un programa de desarrollo personal, de aumento de la autoestima, de creación de objetivos en la vida, de el desarrollo de un propósito vital, bueno, lo que es en realidad el desarrollo personal. Bueno, continuamos. Jonathan Damián Bedar, ¿cómo hacer si la madre de mi hijo es narcisista? No puedo hacer contacto cero. En esos casos, como hemos dicho, se aplica la piedra gris. En este caso no me explicas si sigues conviviendo con la madre de tu hijo, si no convives con ella. Lo ideal en este caso sería que no convivieras con ella porque te permitiría mantener una distancia mayor y en ese caso reducirte solamente a aplicar la piedra gris en los momentos en los que tienes que confrontar con ella o que tienes que encontrarte con ella, ¿no? La piedra gris es lo que se aplica, que es una especie de reducción o de enfriamiento emocional. Cuando te relacionas con el narcisista, con la narcisista, mantienes una relación absolutamente fría, sin emocionalidad, una relación mecánica en donde evitas constantemente todo tipo de confrontación, todo tipo de contacto psicológico, de contacto visual, tratas de mantener la mayor distancia posible, de forma que nunca surja ningún tipo de discusión y que nunca surja ningún tipo de emoción entre vosotros, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a explicar más detalladamente en el libro, que ya os digo que va a salir pues en unas 2 semanas aproximadamente. Rocío Álvarez, buenas noches desde México. Isabel Ángela Molina, 46 años casados, vivir con un narcisista, mi hija mayor igual, mi marido 71 años, mi hija 45. Pues Isabel Ángela, no sé si sigues con el narcisista, pero si estás con él deberías plantearte dejarlo. Tu hija ya es mayor, te puedes alejar también de ella, ya puede vivir perfectamente. Tu marido tiene 71 años, se las puede arreglar perfectamente solo. No sé la edad que tú tengas, pero muy joven no eres, ¿no? Serás de mi edad más o menos, una cosa así, ¿no? Entonces yo te diría,
te quedan unos años por delante para disfrutar de la vida, pues plantéatelo, plantéate el dejar a tu marido. Si has estado 46 años soportándolo, yo creo que ya te has ganado disfrutar de unos años sin soportar narcisistas, ¿no? Y yo te animaría a que dieras el paso. Pero bueno, eso son cosas personales, ¿eh? No, yo simplemente hablo, pero cada uno tiene que ver su situación. Como dicen en Chile, cada uno tiene que ver dónde le aprieta el zapato, ¿no? Janet Guerrero, qué bueno que ya exista mucha gente que maneje este tema de los narcisistas. Es muy saludable tener ese contacto cero, pero cuando es el papá de una hijita de 2 años y 7 meses es difícil. En esos casos, Janet, lo que se aplica es la piedra gris, que es un enfriamiento emocional. En algunas circunstancias es más difícil de aplicar cuando uno tiene que convivir obligatoriamente con el narcisista. Es más difícil cuando se mantiene una relación, por ejemplo, que la pareja está separada y solamente son esos momentos puntuales en los que se encuentran. Ahí es mucho más fácil y ahí es donde es realmente efectiva esta técnica, pero es lo que se aplica. No se puede aplicar el contacto cero cuando tienes unos hijos de por medio, porque obligatoriamente vas a tener que estar en contacto con la persona narcisista, ¿no? Valeria Didlov, hola Vicente de Argentina, aquí son las 2 de la madrugada, ¿a qué hora son las 6:30? Joelka, Narcissistic, no mires más allá de ellos, solo ellos tienen razón, efectivamente. Lili70, buenos días, hola Lili, ¿qué tal? Kimberly Santamaría Díaz, buenas noches. ¿Cómo aplicar contacto cero si es tu compañero de trabajo? Me trianguló y fue difícil para mí cortar el vínculo por la dependencia generada. Bueno, en esos casos, si tú no quieres abandonar el puesto de trabajo, no puedes aplicar el contacto cero. El contacto cero significa romper todo tipo de contacto, no tener absolutamente nada, ni siquiera estar físicamente cerca de esa persona. En esos casos tienes que aplicar la piedra gris. Como os digo, en unos días voy a sacar el libro sobre piedra gris. Ayer precisamente hablamos sobre, tenéis el vídeo ya subido en las redes de la conversación de ayer, en la que hablamos sobre los inconvenientes o los riesgos de aplicar la piedra gris, ¿no? Que también tiene sus inconvenientes. Es una técnica que es bastante polémica porque en muchas circunstancias es muy difícil de aplicar, sobre todo, como decimos, cuando es obligada la convivencia íntima entre dos personas. Es realmente difícil de aplicar la piedra gris, pero bueno, en este libro que vamos a publicar hablamos de todo eso y de cómo se pueden ir solventando algunas de las dificultades que se presentan. Lili, buenos días. Brenda, Joelka, ¿pueden ser oscuros? Sofos, narcisista sufre, psicópata no sufre. Bueno, efectivamente, el narcisista sufre porque el narcisista en el fondo es una persona normal y corriente que tiene un trastorno en su conducta, ¿no? Una escala de valores equivocada, un sentido de la justicia equivocado, pero realmente es una persona como todos los demás. Me refiero en el nivel cognitivo, ¿no? El psicópata, sin embargo, no es así. El psicópata tiene un problema cerebral que lo hace insensible, con lo cual el psicópata no sufre. En este caso, Sofos ha dado una definición perfecta, ¿no? Desi López, buenas noches desde Brasil. El narcisista pide perdón. ¿Podría tratar de solucionar los problemas con sexo y no hablar de los problemas? Bueno, el narcisista nunca pide perdón, y si lo pide es un perdón interesado, es un perdón que lo hace, es un perdón instrumental, que lo hace para conseguir algo, porque sabe que si no pide perdón puede perder alguna cosa, o si lo pide puede ganar algo, ¿no? Después, si podría tratar de solucionar los problemas con sexo, el narcisista utiliza el sexo como una herramienta, como una forma de conseguir algo, y precisamente tú dices que trata de solucionar los problemas con sexo y no hablar sobre ellos. Lo que en realidad está haciendo es engañándote, lo que está haciendo es tapando esas cosas que no quiere solucionar, que no le interesan para nada, pues con sexo, ya que tú te enfadas porque él ha tenido determinadas conductas, ya que hay cosas que no te gustan y que a ti te gustaría aclarar. Él simplemente no habla de nada, pero si sabe que a ti te gusta la relación sexual con él, pues con el sexo va a tratar de cubrir todo eso y no responder a ninguna de las cosas que tú le exiges. Es una forma de darte un dulce, darte un caramelo, para engañarte, como a un niño cuando quiere algo, quiere que le compres un balón, y tú dices, no, toma este caramelito, cómetelo y cállate la boca, ¿no? Es algo similar.
Lili70 están llenos de complejos, pero lo disimulan muy bien, efectivamente. Sofos, soy narcisista, pero no daño a los demás, solo deseo que me den su aprobación para sentir que valgo un poquito. Joelka, quieren toda la atención para ellos. Isela Cható, saludos Antonio, hola Isela. Joelka son egocéntricos. Ellen Carías, feliz año. Antonio de Vicente, que Dios le dé siempre sabiduría, ayudarnos mucho con los narcisistas. Saludos desde Los Ángeles, California. Sofos, su padre me decía no sirves para nada y si sirvo doy becas de ballet. Joelka son oportunistas. Luis Alejandro Barajas, saludos. Sofos en este canal nombran al narcisista como si fuera sociópata. No, Sofos, no. Es diferente ser sociópata de ser narcisista. Lo hemos explicado ya en muchas ocasiones. El narcisista lo es porque ha vivido en un ambiente de mucha protección en la infancia, porque no se ha enfrentado a la frustración que se deben enfrentar todos los niños y los jóvenes a medida que se van desarrollando, enfrentándose a los problemas, encontrando dificultades, sufriendo un poco para superarlos y aprendiendo cómo funcionan las reglas sociales, cómo funcionan las reglas de relación con los demás. El narcisista es una persona que ha estado protegida de todo eso y eso le ha hecho crear una imagen de que él es superior, de que está por encima de los demás, de que no se le aplican las reglas porque sus padres no le aplicaban las reglas que se le aplican al resto de los niños, y eso ha creado un sentido equivocado, un sentido de valores confundido. Mientras que el sociópata es un caso diferente. El sociópata es una persona que ha vivido una infancia difícil, que ha vivido una carencia afectiva muy grave, que ha vivido una escala de valores también equivocada, pero no equivocada porque se le haya protegido, sino equivocada porque no se han respetado sus derechos. Y eso hace que el sociópata sea bastante diferente de lo que es el narcisista. Y eso, bueno, siempre lo hemos dejado claro en este canal. Eso, hay estudios al respecto. La Universidad de Ámsterdam hizo un estudio muy importante sobre esos aspectos, ya que el psicoanálisis, por ejemplo, considera que el narcisismo surge por carencias afectivas, mientras que las teorías cognitivas dicen que no, que el problema no son las carencias afectivas, sino es los diferentes valores que se le enseñan al narcisista. En el caso de las teorías cognitivas hablan de la sobreprotección y en cambio las teorías psicoanalíticas hablan de la carencia afectiva, en el caso del desarrollo del narcisismo. Creo que es algo muy diferente. Jimena Rivas, buenas noches, desde Ciudad de México. Isela Cható, es verdad, cuando falleció mi grandma, me imagino que es mi abuela, me dio depresión, pensé que me había ayudado porque me quería, pero lo que quería es recuperar a su esclava, triste, no le servía. Efectivamente, siempre los narcisistas lo que pretenden es conseguir algo. Si dices que lo eres, no eres, Sofos, ya que ellos no lo reconocen. Richard, Sofos, primera regla, un narcisista no tiene que decir. Jimena Rivas, todos los que no tienen una convivencia diaria lo tienen en un pedestal, bueno para todo, padre, pareja, apoya en casa, nadie te cree. Efectivamente, lo que comentábamos antes, de que de cara al exterior dan una imagen muy diferente de lo que después son en la convivencia y en la vida diaria. Bueno, Sofos, yo creo que tienes que bajar un poco el ritmo de los comentarios porque estás como monopolizando el chat y yo creo que debes bajar, aparte de que no se debe escribir en mayúsculas, no sé si lo sabes, mayúscula en los chats significa como que uno está gritando. Yo creo que deberías quitar las mayúsculas y también reducir un poco el ritmo de publicaciones. Sabes que a mí no me gusta censurar, pero bueno, yo creo que no tiene sentido. Hola, desde Santiago de Chile, una consulta. ¿Una persona que sufre de deficiencia mental leve puede tener rasgos narcisistas? Sí, cualquier persona puede tener rasgos narcisistas, ¿no? Si ha vivido en ese ambiente de sobreprotección, de falta de frustración, de un sentido equivocado de la justicia, por supuesto que sí puede tener rasgos narcisistas.
María Ornelas pregunta, buenas noches, doctor, ¿el narcisista puede disimular empatía? O sea, puede simular, me imagino que quieres decir, si puede simular empatía, por supuesto. Es lo que siempre hablamos de la empatía oscura o la empatía instrumental, que el narcisista crea una especie de empatía, o sea, el narcisista se da cuenta de cómo opera el resto de las personas. Esto también es una característica típica de los psicópatas, que observan cómo funcionan el resto de las personas, observan cómo se preocupan de los demás, cómo hacen preguntas, cómo llegan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, que preguntan sobre los problemas de los demás, preguntan sobre cómo le va a la familia, manifiestan una especie de empatía que en realidad es una empatía falsa, es una empatía creada especialmente para ganarse la confianza y ganarse a esas personas. El narcisista se da cuenta de que la empatía es algo necesario en las relaciones sociales. La empatía existe porque es lo que hace que apreciemos a las personas. La empatía es una especie de nexo, de conexión entre las personas. Yo me preocupo por tus problemas, tú te preocupas por los míos. Es una especie de cemento que une las relaciones sociales, y eso, por supuesto, el narcisista se da cuenta de que es necesaria tener una cierta empatía para poder relacionarse con las otras personas. Como se da cuenta de eso, pues rápidamente crea artificialmente esa empatía que vemos. Bueno, los narcisistas, todavía comentaba hace poco aquí, a ver, no recuerdo, acaba de comentar una persona que el narcisista, para todo el mundo de fuera, que es una persona maravillosa, y eso es porque él se comporta con una cierta empatía, aunque, como decimos, es una empatía instrumental que la hace para que los demás piensen que realmente se preocupa por los otros, ¿no? Bueno, perdonad porque esto se me acaba de saltar y acaban de pasar como 40 o 50 comentarios. Aquí estamos. Edelmira García, son temas de gran ayuda. Fabiola Uribe, tuve una relación de 11 años con un narcisista, mi hija de 20 ahora tiene una relación con un narcisista y me siento muy culpable porque fue un mal ejemplo. ¿Cómo la puedo ayudar? Bueno, no entiendo a qué te refieres cuando dices que fuiste un mal ejemplo. Para ayudarla a una persona que convive con un narcisista, la única forma de ayudarla es estar a su lado, es hacerle saber que en cualquier momento que necesite ayuda uno está a su disposición para lo que sea, y nada más, porque no sirve de nada conversar con una persona que está atravesando una situación. Perdón, un segundín. María Ornelas, muchas gracias, acaba de hacer una aportación de $5, de 4,99. Ya sabéis que tenéis un signo de dólar abajo. Las personas que quieran hacer una aportación al canal pueden hacerla simplemente pulsando ahí y ya pueden. Como decía Fabiola, que no sé muy bien de qué te puedes sentir culpable, porque la víctima de un narcisista nunca es culpable. El hecho de que tú hayas vivido 11 años con el narcisista y hayas estado en esa relación no es algo que sea tu culpa. Tú has sido la víctima del narcisista. Es difícil, cuando uno está dentro de una relación de esas, y sobre todo si se tiene una hija, poder abandonar la relación fácilmente. Aquí muchas veces decimos que hay que aplicar el contacto cero, que hay que irse. Bueno, todo eso decirlo es muy fácil, pero hacerlo es mucho más complicado, porque uno tiene que afrontar muchísimas dificultades, y especialmente cuando se tienen hijos, cuando una persona se ha ido quedando aislada. Realmente no es fácil, ¿eh? No, a pesar de que lo veamos aquí de una forma tan simple, no es fácil en absoluto. Entonces no tienes por qué sentirte culpable. Lo que tienes que hacer simplemente para ayudar a tu hija es estar a su lado, ofrecerle siempre tu apoyo, estar siempre, decirle, hacerle ver que tú estás ahí para lo que necesite, y cuando ella se dé cuenta y cuando ella necesite alejarse del narcisista, que sepa que puede recurrir a ti. Antes no puedes hacer nada, porque por mucho que tú la prevengas, por mucho que tú le digas que se proteja, que tenga cuidado con el narcisista, si ella está enamorada y está aún viviendo con la disonancia cognitiva, viendo a su narcisista como una persona maravillosa a pesar de que la maltrate, por mucho que tú le digas, no le va a servir de nada.
Puedes igual comentarle, puedes decirle, hablarle de tu experiencia, hablarle de lo que tú has pasado, para que ella vaya dándose cuenta de la realidad, pero con mucho tacto, porque si no lo que puedes conseguir es que se aleje de ti y de verdad quede totalmente aislada. Richard, hola Antonio, el narcisista está desconectado de la realidad a pesar de que puede estar en buenos puestos de trabajo. Sí, bueno, está desconectado de la realidad desde el momento en que él se siente superior y siente que sabe más que los demás de todo, siente que es mejor realizando cualquier función que cualquier otra persona. Ya desde ese punto de vista está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Él vive en un mundo particular. Edelmira García me hizo confesarle toda mi vida y después me atacaba con la información que tenía de mí, aunque tengo miedo de participar en las aún tengo miedo de participar en las tertulias. Efectivamente, te sacan toda la información y después la van a estar utilizando en contra tuya. Es una de las tácticas típicas de los narcisistas. Lisbeth María, hola maestro, me gustan mucho sus vídeos. Muchas gracias, Lisbeth. Raúl Cárdenas, ¿qué otras estrategias hay para concentrarse en uno mismo, no cayendo en el egoísmo? Bueno, el egoísmo no tiene, o sea, el egoísmo es uno mismo frente a los demás, ¿no? Cuando uno se centra en uno mismo nunca puede ser egoísta, porque cuando uno trata de desarrollarse, cuando uno trata de mejorar en sí mismo, lo que está es ofreciendo más cosas a los demás. Realmente el que uno se preocupe de sí nunca es egoísmo. Pero bueno, todo ese tipo de actividades, cualquier tipo de actividad, el que tú te estudies, que tú te prepares, que practiques deportes que te gusten, que hagas hobbies que te agraden, incluso que ayudes a los demás, también produce satisfacciones personales, que colabores en organizaciones desinteresadas, que seas altruista, todas las cualidades que mejoran a la persona benefician a la sociedad y no tienen nada que ver con el egoísmo ni... Mónica Guerrero, doctor, ahora el narcisista le dijo a mi hermano que se va a tomar un año sabático, pero que en un año va a volver conmigo y con nuestros hijos. Es realmente ridículo como piensa. Bueno, tú lo que tienes que hacer, Mónica, es aprovechar ese año para fortalecerte tú, para mejorar tu situación económica, para independizarte lo más que puedas, y cuando el narcisista decida volver, que seguramente va a tratar de hacer eso que dice, que tú ya estés realmente preparada para hacerle frente y para no permitirle de ninguna manera que se vuelva a meter en tu vida. Me parece muy bien eso que dices de que es realmente ridículo como piensa, porque quiere decir que tienes las ideas claras. Jimena Rivas, en mi casa criticaba mucho a las mujeres de mi familia por ser un matriarcado. Bueno, al narcisista nunca le gusta nada que no sea que él sea el que controle la situación. Entonces, ¿te refieres a que sea un matriarcado, a que sean las mujeres las que gobiernen en la casa? Por supuesto que a él le desagrada, porque si vuestra relación funcionara de la misma manera, la que mandaría serías tú, ¿no? Richard dice, el narcisista se capacita y perfecciona para proveerse de combustible de las personas. Claro que sí, el narcisista va aprendiendo de cada relación que tiene, va aprendiendo las técnicas que después va a utilizar con otras personas y cada vez se va haciendo más experto. Por eso a veces hablamos de cuando los narcisistas se van haciendo mayores, que van refinando esas capacidades de manipulación que tienen, y a pesar de que van perdiendo muchas de sus cualidades, también van ganando en otras, porque toda esa experiencia que van acumulando la siguen utilizando. Liz María, me cuesta trabajo creerme mis virtudes. Siempre pienso que si lo hago se me inflará el ego y no quiero eso. Siempre me gusta hacer sentir bien a las personas. Pero la verdad es que para que una persona ayude a los demás tiene que desarrollarse, porque una cosa es confiar en uno mismo, creer en uno mismo, desarrollarse uno mismo, y otra cosa es sentirse superior a los demás. Es que es completamente distinto. Uno no tiene por qué ser egoísta en ningún momento. Uno puede tener confianza en uno mismo, puede desarrollar todas sus cualidades. Yo puedo pensar, por ejemplo, que soy la persona que más sé de matemáticas en todo el mundo, y eso no es egoísmo, mientras yo ayude a las otras personas que tengan dificultades con las matemáticas o con lo que sea, ¿no? Es algo completamente distinto. La autoestima nunca es egoísmo. La autoestima, a veces hay sobre todo periodistas, ¿no?, pero también algún psicólogo que hablan de que el exceso de autoestima es el narcisismo. Es absurdo. La autoestima nunca puede ser narcisismo, la autoestima nunca puede ser egoísmo, porque la autoestima es que yo me desarrollo,
para poder ayudar a los demás. Yo soy una persona que está metido dentro de la sociedad y todo lo que yo haga para mejorarme a mí está mejorando a todos los demás y está mejorando a la sociedad. Quien no entienda eso es que no entiende realmente lo que es la autoestima. Edelmira García, el narcisista no puede caer en manos de personas malas, ya que ellos se alimentan de buenas personas. No entiendo mucho. Jessica Ruiz, Mari Xiomara, hola, desde España. Hola Mari, yo también estoy en España, en Gijón. Lisbeth María, por eso el narcisista me decía que era débil o cobarde, me devaluaba mucho, decidí huir de él lo más pronto posible. Efectivamente, cuando una persona te maltrata, cuando una persona te ofende, cuando una persona no respeta como eres, simplemente hay que alejarse, sea narcisista, sea psicópata o sea quien sea, ¿no? Uno no puede estar con una persona que lo maltrata y que lo devalúa, entonces hay que alejarse inmediatamente. Publicaciones online, hola, buenas noches, hola, ¿qué tal? Publicaciones, Antonio desde Colombia, ¿cómo hago para superar en mi narcisista? Si tengo hijos de por medio, la veo y sigo enganchado, a pesar de que me hizo daño, no la puedo olvidar. Bueno, en el caso de que tengas una relación por los hijos con ella es más difícil, ¿no? Porque la estás viendo permanentemente, pero la receta o el remedio para poder olvidar a una persona es centrarse en otra o centrarse en tu propia vida, que es el cambiar el foco. ¿El foco cómo se cambia? Pues simplemente quitando a la narcisista del centro de tu vida y empezar a rellenar eso con otras cosas. Por ejemplo, si tú empiezas a dedicarte a tus aficiones, si te centras en estudios que te guste realizar, si te centras en tu trabajo, si te centras en crear nuevas amistades, nuevos círculos sociales, si te fijas en un proyecto que quieres realizar y que requiere mucha concentración. Cuando más te centres en tu propio desarrollo, en tu propia vida, en crear una nueva vida, en disfrutar de esa vida que tienes, cuanto más te centres en eso, más te vas a ir alejando de esos pensamientos anteriores, de pensar en esa persona narcisista, de pensar en experiencias pasadas. Y en la medida en que te vayas concentrando más, irás olvidando más. La mente, afortunadamente, no puede tenerlo todo en la cabeza. Tú no puedes estar constantemente pensando en nuevos proyectos, pensando en nuevas cosas y al mismo tiempo en el pasado, porque la mente no tiene esa capacidad. Somos muy selectivos y nuestra mente tiene muy poca capacidad. Entonces, cuando uno se centra, tú fíjate, cuando tú te concentras en un asunto que estás resolviendo, importante, grave, que estás ahí concentrado, te olvidas del mundo, te olvidas de todo. Exactamente eso mismo, esa misma técnica de esa selección mental, de esa selectividad mental que ocurre, debes utilizarla para olvidar a esa persona con la que no quieres seguir en contacto. Simplemente tienes que centrarte en nuevas actividades, tienes que centrarte en buscar cosas que realmente te atraigan, te llamen la atención. Por supuesto, cada vez que veas a la narcisista, pues te van a venir recuerdos. Eso no lo vas a poder evitar porque la vas a tener que estar viendo constantemente, pero cada vez van siendo menos. Y otra de las cosas importantes también, lo que decimos siempre, que hay que llevar un registro de todos esos daños, de todas esas cosas que han ocurrido, porque muchas veces lo que ocurre realmente no es que no la podamos olvidar, sino que tenemos una disonancia cognitiva, que tenemos una imagen en nuestra mente sobre el narcisista o la narcisista de que es una persona maravillosa, porque esa es la imagen que se nos ha quedado grabada en los primeros momentos en que la hemos conocido, en el momento del bombardeo amoroso, se ha quedado esa imagen grabada en nuestra mente y no podemos sacar esa imagen. Eso es lo que llamamos la disonancia cognitiva, que tú estás experimentando que te humilla, que te maltrata y sin embargo sigues pensando que es una persona maravillosa. Eso es lo que hay que solucionar y eso se soluciona en primer lugar llevando un registro de todas tus experiencias con esa persona, apuntando cada vez que te hace daño, y también apuntando cada vez que se comporta bien, cada vez que es cariñosa, cada vez que tiene un detalle contigo, porque ahí te darás cuenta que siempre que es cariñosa, que siempre que tiene detalles, que lo hace por algo, lo hace porque tiene un interés en concreto. Entonces ahí vas a ver con claridad que esa persona no te ama,
que esa persona lo único que está haciendo es utilizándote, está abusando de ti, te está usando para sus intereses. Cuando comprendes todo eso, es mucho más fácil olvidar a una persona porque ese ídolo que teníamos ahí arriba se nos cae, se desarma, porque nos damos cuenta de que todo lo que nosotros creíamos que era amor, que era cariño, es totalmente falso. Y empezamos a ver a una persona como es en realidad. Empezamos a ver a un ogro, y nadie se enamora de un ogro. Entonces esa es una de las formas que hay de olvidarse y de alejarse de los narcisistas, ¿no? Bueno, continuamos. Isabel Ángela Domínguez, María Xiomara, ¿cómo nace una persona así? Bueno, ya hemos dicho que los narcisistas se forman en la infancia por un exceso de protección, por una escala de valores equivocada, fundamentalmente por causa de los padres, ¿no?, que educan mal a sus hijos. Es un problema educacional el narcisismo, no es de nacimiento. Bueno, ahí Lisbeth María lo dice, el narcisista lo hace por su entorno, comienzan a elogiarlos por lo que sea. Isabela Domínguez, me salí corriendo de casa, me absorbía mi combustible, 70 años, y corté todas sus comunicaciones, por eso vivo en Cádiz. Muy bien, Isabela, sí, comentabas antes, me parece estupendo. Con 70 años todavía te queda mucha vida por delante para disfrutarla y para volver a recuperar tu ilusión y tu alegría. Perdón por esta... Ángelo Martins, boa madrugada, sou do Brasil. Muy bien, muchas gracias. Contacto cero al narcisista eterno. Perfecto, Ángelo. Isabel Ángela Domínguez, salí desde Perú huyendo. Janet Guerrero, soy separada de ese personaje, pero mi hija irá creciendo y mi bebé es muy cariñosa. Bueno, vamos aquí a... Atenea Saori, hola, desde Santiago de Chile, una consulta, una persona que sufre de deficiencia mental puede... Ah, no, este ya lo habíamos visto, a ver, porque nos hemos saltado aquí. Se acaba de apagar la cámara, eso también quiere decir que estamos terminando, porque como dura 30 minutos son exactamente las 6:56. Bueno, a todos aquellos que no haya podido contestar, sabéis que mañana a las 6 de la mañana estaremos aquí con un nuevo tema y que podemos tener una nueva tertulia, así que los que no alcance a contestar, sabéis que mañana podemos continuar con la tertulia y que me podéis seguir haciendo las preguntas. A ver, vamos a ver. Es que acaban de saltarse aquí un montón de... María Ornelas, ¿cuántos tipos de narcisistas existen? Bueno, fundamentalmente... O sea, hay muchos tipos de narcisistas, pero fundamentalmente hay dos, María, que son los narcisistas grandiosos, que son narcisistas muy aparentes, estos que llaman la atención en cualquier sitio, y después están los narcisistas vulnerables, que son narcisistas que son calladitos, que prácticamente no sé, que podríamos, sería como narcisistas encubiertos, aunque lo de encubierto se utiliza más para el psicópata, pero el narcisista vulnerable sería algo así parecido como un narcisista encubierto, que uno no se da cuenta hasta que el narcisista empieza a actuar. ¿Cuál es más peligroso de los dos? Bueno, los dos son muy peligrosos porque el narcisista grandioso es uno que enamora con mucha mayor facilidad, mientras que el encubierto es un poquito más que actúa por debajo y también tiene su peligro. Y bueno, tenemos varios vídeos en... Mira, si quieres mañana podemos hablar sobre ese tema, narcisistas grandiosos y narcisistas encubiertos, porque es una diferencia bastante bonita de hacer, porque muchas veces uno se confunde, ¿no? Piensa que todos los narcisistas son agrandados, van haciendo alarde de sus virtudes, y no es así porque los hay que van por debajo, ¿no? Pero mañana, María, podemos hablar de ese tema. Atenea Sori...
Pregunta, ¿hoy día existen muchos hombres y mujeres psicópatas o narcisistas? ¿A qué se debe tal incremento? Bueno, no es que existan tantos. A ver, se habla más de ello, porque antiguamente existían, pero nadie hablaba. La psicopatía de un nivel más o menos grave se calcula que es entre 1 y un 2% los que son psicópatas, ¿no? Que psicópata es una cuestión ya mucho más grave que el narcisismo, ¿no? Y en los narcisistas, pues bueno, entre el 3-4% aproximadamente, que igual es mucho, ¿no? Porque si uno piensa que de cada 100 personas que conoce, que cualquiera de nosotros conoce a más de 100 personas, si uno piensa que de cada 100 personas que conoce, una o dos van a ser psicópatas y 3 o 4 van a ser narcisistas, la verdad es que es un porcentaje grande y todos tenemos una probabilidad grande de que nos toque interaccionar con alguno de estos personajes. Lili70 dice podría ser por las redes sociales. Sí, pero lo que comentábamos que ni el psicópata ni el narcisista se generan por las redes sociales. El caso del narcisista se genera por la infancia, por la educación, por la crianza con su familia, y el psicópata es por nacimiento, es un problema cerebral. Ya por dar un último apunte, son las 7 de la mañana ya, vamos a terminar. Por ejemplo, recuerdo que Robert Haidt, el gran estudioso sobre la psicopatía, se dio cuenta de que presentaron una investigación que habían estado haciendo durante bastante tiempo, en la que a una serie de personas que ellos definían como psicópatas les habían estado haciendo unos electrocardiogramas, que es el registro eléctrico del cerebro, y presentaron ese artículo, esa investigación que habían escrito a una revista para ser publicada. La revista se la devolvió diciendo que había datos que eran inconsistentes en lo que les habían dado, y ellos preguntaron, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué datos están mal en la investigación? Y dice, no, es que los electrocardiogramas que me habéis enviado, parte de ellos están mal hechos. Ellos analizaron los electrocardiogramas que habían realizado, los volvieron a repetir de nuevo con las mismas personas y se dieron cuenta que el resultado era el mismo. Y el problema no era que los electrocardiogramas estuvieran mal hechos, sino que las personas que ellos definían como que tenían psicopatía por el test que habían hecho, por el estudio que habían hecho, realmente tenían un electrocardiograma diferente. Eso quería decir que el cerebro les estaba funcionando de una forma diferente al resto de las personas. Y ahí fue donde ellos constataron de que realmente había una realidad fisiológica, un trastorno fisiológico en los psicópatas. Que eso, por ejemplo, no existe en los narcisistas. Es una de las diferencias clásicas entre narcisistas y psicópatas, es que su funcionamiento cerebral es diferente. El psicópata tiene un funcionamiento que es diferente al resto de las personas, mientras que el del narcisista es exactamente igual que el de las otras personas. El narcisista lo es por educación, por su ambiente familiar y por esa falta de reglas y falta de valores en la infancia. Bueno, amigos, muchas gracias a todos. Han quedado muchas preguntas sin responder por lo que veo por aquí. Mañana continuaremos, estaremos de nuevo aquí de 6 a 7 de la mañana. Los que queráis participar, vamos a tratar este problema de los narcisistas, o vamos a hablar sobre narcisistas grandiosos y narcisistas vulnerables, en honor a María Ornelas, que nos ha preguntado sobre ello. Y ya sabéis, podéis traer todas las preguntas que queráis a la tertulia y nada más. Muchas gracias, que seáis realmente muy felices, que los paséis muy bien y que ya estéis aprovechando y disfrutando de este nuevo año que tenemos, que va a ser maravilloso para todos. Muchas gracias, adiós.